La lluvia caía con fuerza sobre las ventanas del café, pintando líneas abstractas en el vidrio. Marina había llegado temprano a la reunión, como de costumbre. Su puntualidad era una característica inamovible, adquirida tras años de trabajar como investigadora científica. Le gustaba el orden, la precisión de los datos, el control que creía tener sobre la vida cuando todo seguía un patrón. Pero aquella tarde, mientras revisaba unos informes sobre nuevos avances en materiales conductores, una sensación de incomodidad comenzó a instalarse en su pecho. Era como si algo no encajara, como si su vida meticulosamente planeada estuviera a punto de ser interrumpida por una fuerza fuera de su control. Al levantar la vista para tomar un sorbo de su café, la vio. Lucía, con su cabello oscuro y desordenado, entraba apresurada en el café, sacudiendo las gotas de lluvia de su chaqueta. Había algo en la forma en que movía las manos, en la ligera arruga que se formaba entre sus cejas mientras intentaba sacar su billetera de la mochila, que capturó por completo la atención de Marina. No era una belleza convencional, ni siquiera se podría decir que destacaba entre la multitud, pero había una profundidad en su expresión, una intensidad que parecía ir más allá de lo que cualquiera podría ver a simple vista. Marina intentó volver a concentrarse en sus papeles, pero era imposible. Sus ojos se desviaban una y otra vez hacia aquella mujer desconocida, quien finalmente, tras pedir su café, se sentó en una mesa cerca de la ventana. Los dedos de Lucía jugueteaban nerviosamente con el borde de la taza, su mirada perdida en algún punto más allá del cristal empañado. Había una tristeza sutil en su rostro, pero también algo impenetrable, una fuerza que parecía estar contenida, esperando el momento justo para liberarse. El café estaba casi vacío, solo unas pocas personas trabajaban o conversaban en sus propios mundos. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Lucía giró ligeramente la cabeza y, como si hubiera sentido la intensidad de la mirada de Marina, sus ojos se encontraron. Fue un momento breve, apenas un parpadeo, pero el impacto fue tan fuerte que Marina sintió una sacudida en el estómago. Había algo en esa mirada, algo que no podía entender de inmediato, pero que la dejó pensando. Era como si todo lo que había creído controlar, todo lo que creía prever en su vida, se hubiera desmoronado en un solo instante. Lucía sonrió de forma leve, apenas una curva en sus labios. Marina, sorprendida por su propio atrevimiento, respondió con una pequeña inclinación de cabeza, como si fuera lo más natural del mundo. Y, sin saber cómo, sus cuerpos comenzaron a moverse hacia el mismo punto de encuentro, como si el universo hubiera decidido que sus caminos debían cruzarse en aquel momento, en aquel lugar, a pesar de lo absurdo que parecía. ¿Te importa si me siento?, preguntó Lucía con una voz suave, que contrastaba con la agitación de sus gestos momentos antes. Marina, aún sorprendida por la petición, asintió. Hablaron de cosas triviales al principio, de lo que cada una hacía. Lucía era arquitecta, acostumbrada a transformar ideas en estructuras tangibles, algo que, según decía, le fascinaba porque veía cómo los pensamientos más abstractos podían convertirse en realidades palpables. Marina, siempre racional, siempre calculada, sintió que esa manera de ver el mundo de Lucía era poéticamente opuesta a la suya, y sin embargo, se complementaban de manera extraña. A medida que la conversación avanzaba, Marina se dio cuenta de que no solo eran las palabras de Lucía las que la cautivaban, sino también sus gestos, pequeños movimientos que parecían cargados de significado. La forma en que sus dedos delineaban el borde de su taza cuando hablaba de su último proyecto, como sus ojos brillaban ligeramente al mencionar un diseño que la emocionaba. Pero también la sutil rigidez de su mandíbula cuando el tema tocaba alguna herida aún abierta, o el leve temblor en sus labios cuando mencionaba un viejo amor que había dejado cicatrices. Cada gesto parecía narrar una historia que las palabras no podían alcanzar. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que el momento más inoportuno es el que tú da lo que no sabías que necesitabas?, preguntó Lucía de repente, sus ojos clavados en los de Marina, esperando una respuesta que, por primera vez, ella no estaba segura de poder dar. La pregunta flotó en el aire, pesada y llena de significado. Marina había pasado su vida evitando los imprevistos,
organizando cada aspecto de su carrera y sus relaciones con la misma precisión con la que realizaba sus experimentos. Y sin embargo, en ese preciso momento, comprendió que no tenía control sobre nada, no sobre las emociones, no sobre la atracción inexplicable que sentía hacia Lucía, no sobre el latido acelerado de su corazón ni sobre la súbita certeza de que su vida acababa de cambiar para siempre. No lo había pensado de esa forma, hasta ahora, respondió finalmente, su voz más baja de lo que pretendía. Lucía sonrió de nuevo, pero esta vez, la sonrisa fue más amplia, más abierta, como si entendiera exactamente lo que Marina quería decir, aunque las palabras no hubieran salido de su boca. El café se había enfriado en sus tazas, pero ninguna de las dos se movía. El mundo, con todo su caos y su imprevisibilidad, parecía haberse detenido en esa mesa. Y tal vez, pensó Marina, era justo en esos momentos menos precisos donde se encontraba lo que realmente importaba.